El sol ardía sobre Egipto, pero algo más ardía en el corazón de un anciano. Jacob, el patriarca, había soportado años de duelo, años pensando que su hijo José había muerto. Y ahora, de pronto, la noticia que parecía imposible. José vive. Su alma se tambaleó. Su corazón, viejo pero lleno de esperanza, se encendió una vez más. Llevadme a él antes de que muera. Fue todo lo que pudo decir. Y así, con carros, hijos, nietos y todo su ganado, Jacob emprendió su último viaje. No a una tierra prometida, sino a un reencuentro, a un abrazo, a la redención de su historia. Cuando José lo vio a lo lejos, no pudo contenerse. Corrió como nunca antes había corrido. Cruzó entre sirvientes, nobleza y soldados egipcios. Y cuando al fin llegó a él, se lanzó sobre el cuello de su padre y lloró. Lloró por los años perdidos. Lloró por los sueños rotos. Lloró porque, después de todo, la promesa aún vivía. Jacob, con la voz quebrada, murmuró: ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que vives. En Egipto, la familia de Israel se estableció. En la tierra de Gosén, el pueblo creció y se multiplicó. La promesa que Dios le había hecho a Abraham empezaba a tomar forma. Pero los días de José también llegaron a su fin. Y en sus últimos momentos, reunió a sus hermanos y les dijo: Dios ciertamente os visitará, y os llevará de regreso a la tierra que prometió a nuestros padres. Cuando eso ocurra, llevad mis huesos con vosotros, porque esta no es nuestra morada final. José murió, y fue puesto en un ataúd en Egipto, pero su fe no fue enterrada con él. Los años pasaron, y con ellos, la memoria de José se desvaneció. Un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía la historia, uno que temía a Israel por su número y fortaleza. Y así, el látigo reemplazó al saludo. La esclavitud reemplazó la paz. El pueblo de Dios fue oprimido, golpeado, explotado. Por más de 400 años, Israel clamó desde su dolor. Y aunque parecía que el cielo estaba cerrado, Dios jamás dejó de escuchar. Porque cuando el clamor es verdadero, cuando las lágrimas caen en silencio, Dios actúa. Y entonces, una noche, el llanto de un bebé se oyó entre los juncos del río Nilo. Un niño fue rescatado de las aguas. Un hebreo, adoptado por la hija del faraón. Su nombre, Moisés. Y con él, Dios comenzaría la liberación más épica que la humanidad haya conocido. Moisés, criado como príncipe, pero con sangre hebrea latiendo en su interior. Creció entre columnas de mármol, banquetes reales y enseñanzas de sabios egipcios. Pero en su alma, algo no encajaba. Hasta que un día lo vio. Un hebreo, siendo azotado por un capataz egipcio. Y en un impulso que cambiaría su destino, Moisés mató al egipcio. El eco del crimen lo condenó. Y el príncipe se convirtió en fugitivo. Huyó al desierto de Madián, donde el oro y el poder fueron reemplazados por polvo y silencio. Años después, cuando el brillo de Egipto era solo un recuerdo, Dios lo encontró. Una zarza ardía en el desierto, pero no se consumía. Y desde esa llama, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le habló: He oído el clamor de mi pueblo. Ve, Moisés. Ve y diles: yo soy el que soy. El tartamudo que se escondía del pasado sería el libertador de millones. Moisés regresó a Egipto. Su bastón era ahora el cetro de Dios. Se presentó ante Faraón y con voz firme le dijo: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del rey se endureció. Y entonces, una tras otra, plaga tras plaga, Egipto cayó. Las aguas se tiñeron de sangre. Ranas invadieron las casas. Langostas devoraron los campos. Tinieblas cubrieron la tierra. Hasta que llegó la 10ª plaga. La noche más oscura. La muerte pasó por cada casa, excepto por aquellas marcadas con la sangre del cordero. En medio del llanto de madres egipcias, Faraón finalmente cedió. Marchaos, y adorad a vuestro Dios. Israel partió, y por primera vez en siglos, fueron libres. Pero el enemigo no se resignaría tan fácilmente. Faraón cambió de opinión, y con carros, caballos y ejércitos, persiguió a los esclavos. Y allí estaban, el mar rojo al frente, la muerte detrás. El pueblo tembló.
Pero Moisés alzó su bastón, y el mar se abrió. Las aguas se alzaron como muros, y el pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas cayeron, y los opresores fueron tragados por el mar. En la orilla, con los pies aún mojados, Israel cantó. Cantaron porque ya no eran esclavos. Cantaron porque habían visto al Dios vivo pelear por ellos. Cantaron porque sabían que la promesa aún seguía viva. Israel había cruzado el mar, pero su travesía apenas comenzaba. El desierto se convirtió en su escuela. Allí, el pueblo aprendería a confiar, y también a obedecer. Dios los guiaba de día con una columna de nube, y de noche, con una columna de fuego. El maná caía del cielo, el agua brotaba de la roca, y aún así, el corazón humano volvía a tropezar. En Sinaí, el monte temblaba, el cielo tronaba, y Dios descendió para hablar con su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No robes. No mientas. Las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. Pero mientras Moisés hablaba con el Altísimo, el pueblo, impaciente, fundía oro para hacer un becerro, una imagen, una traición, y el corazón de Dios ardió en celo. Moisés descendió con las tablas, y al ver la idolatría, las rompió. El pacto había sido quebrado, pero no destruido. Dios, en su misericordia, les dio una segunda oportunidad. Les mostró cómo construir un tabernáculo, un lugar donde él habitaría entre ellos. No en templos de piedra, sino en medio de un pueblo errante, un pueblo débil, pero amado. A lo largo de los años, Israel vagó por el desierto, y aunque muchos cayeron, Dios nunca dejó de ser fiel. Cuando finalmente llegaron a la tierra prometida, Moisés los miró desde la cima del monte Nebo. Él no cruzó con ellos, pero sus ojos vieron la tierra prometida a Abraham, la tierra por la que soñaron generaciones. Y fue allí donde Moisés murió, pero no su legado. Josué tomó el liderazgo, y con él, Israel conquistó Jericó. Las murallas cayeron con un grito. La promesa se estaba cumpliendo. El Dios de Génesis, el Dios de las promesas, el Dios que creó el cielo y la tierra, jamás olvidó a su pueblo. Desde Adán hasta Noé, desde Abraham hasta Moisés, desde José hasta Josué. Una historia de redención. Una historia que no termina en el desierto, ni en Egipto, ni en Canaán. Porque siglos más tarde, de la tribu de Judá, nacería un niño en Belén. Un niño que no solo recordaría la promesa, sino que la cumpliría. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque todo lo escrito, todo lo vivido, todo lo prometido, apuntaba a él. Gracias por acompañarnos en esta épica travesía a través del libro de Génesis y el Éxodo. Esta historia no es solo parte del pasado, es tu historia también. Una historia de fe, caída, redención y esperanza. Si esta película tocó tu corazón, dale like, suscríbete y compártela.